Me dejó humillada y despojada de todo en nuestro compromiso. 6 meses después entré en su evento público más importante con todas las pruebas para destruirlo. Minutos antes de que terminara su discurso, la verdad saltó a los titulares. Para cuando me vio, ya era demasiado tarde. Lo había cogido todo y lo había dejado en las ruinas. El tintineo de las copas de champán, el zumbido de los instrumentos de cuerda y la luz brillante de 100 candelabros de cristal. Se suponía que esa sería la banda sonora de la noche más feliz de mi vida. Me quedé de pie al borde del salón, sonriendo hasta que me dolieron las mejillas, ensayando cada movimiento. El satén de mi vestido rozaba el mármol pulido mientras iba de un grupo de invitados a otro, agradeciéndoles por venir a celebrar mi compromiso con Marcus Duval. Marcus. Alto, carismático, impecablemente vestido. El hombre que creía que me acompañaría el resto de mi vida. No estaba a la vista. Lo busqué con la mirada, ignorando el ligero pinchazo en el pecho. Probablemente estaba hablando con los inversores, me dije. Eso era lo de Marcus. Siempre se movía por la sala como un depredador con traje a medida, buscando a la persona más poderosa de cualquier reunión. Mi madre apareció a mi lado con su mano ligera sobre mi brazo. Tu prometido está siendo encantador otra vez, dijo con una sonrisa cómplice. Lo vi salir a la terraza, probablemente cerrando un trato mientras fumaban puros. Eso debería haberme tranquilizado. No fue así. Me escabullí del salón principal, abriéndome paso entre la multitud hacia las puertas de cristal que daban a la terraza y a los jardines. El aire nocturno fue un alivio bienvenido del calor del salón, con el tenue aroma a rosas de los setos ajardinados. Entonces lo oí. Una risa suave, femenina, familiar. Me quedé paralizada justo ante la curva del seto, reconociendo la voz al instante. Ivy. Mi prima Ivy Holt fue criada como una hermana pequeña para mí. Crecimos juntas, compartimos secretos de infancia, intercambiamos vestidos antes de las galas. Había sido una de mis damas de honor. Di otro paso y mi mundo se tambaleó. Marcus estaba allí, rodeándola la cintura con el brazo, con la cabeza inclinada tan cerca que sus labios rozaron su oreja. Ivy se inclinó hacia él con los dedos enroscados en su solapa, mirándolo con esa mirada que antes creía reservada para mí. Pronto todo será nuestro, murmuró Marcus en voz baja, pero que se oía en el aire quieto. Ivy rió entre dientes. ¿Y Serena? De verdad que no sospecha nada. Sonrió con suficiencia. Está enamorada. Y qué ingenua. Para cuando se dé cuenta, los contratos de envío de Holt estarán firmados y ella será cosa del pasado. No recuerdo haber decidido moverme, pero de repente me encontré allí, con los talones crujiendo contra el camino de grava. ¿Noticias de ayer? Mi voz era gélida. Ambos se sobresaltaron como si los hubieran pillado robando. Ivy se sonrojó abriendo y cerrando la boca como un pez. Marcus se recuperó más rápido. Se enderezó, se ajustó los gemelos y sonrió con esa sonrisa suave y exasperante que usaba cuando creía que su encanto podía borrarlo todo. Serena, dijo con ligereza, no deberías oír eso. No di un paso al frente. Entonces quizás deberías explicar por qué mi prometido abraza a mi prima como si estuviera haciendo una audición para las fotos de su boda. Ivy se estremeció. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece, espeté. Marcus ni siquiera intentó negarlo. Miró a Ivy y luego a mí, con un tono desesperantemente tranquilo. Serena, siempre supiste que esto era más que solo nosotros. El imperio naviero de tu familia es la joya de esta ciudad. Me aseguro de que caiga en las manos adecuadas. Lo miré fijamente con las uñas clavándose en las palmas. ¿Y las manos correctas son tuyas? Una leve sonrisa. ¿Y las de Ivy? Nos casamos. Las palabras fueron como un golpe físico. Me reí, cortante, amarga, incrédula. ¿Anuncias esto ahora? ¿En mi noche de compromiso? Ni siquiera parpadeó. ¿Por qué no? Todos los que importan están aquí. Cuanto antes lo hagamos oficial, antes se unirán los inversores. Por un momento solo se oyó el lejano murmullo de la música del salón de baile. Entonces la mano de Ivy se deslizó en la suya y me miró con lástima.
Lo siento, Serena dijo en voz baja. Pero no estás hecha para el tipo de pareja que Marcus necesita. Fue instinto, no pensamiento, lo que me hizo mover la mano. La bofetada resonó en el aire nocturno, dejando una marca roja en su mejilla. Su jadeo quedó ahogado por el sonido de la voz de mi padre llamándome desde las puertas abiertas de la terraza. Me giré y se me cayó el alma a los pies. Se quedó allí, pálido, con la mano apretada contra el pecho. Mi madre estaba a su lado con los ojos abiertos por el miedo. «Papá». Se tambaleó y antes de que pudiera alcanzarlo, se le doblaron las rodillas. Los siguientes momentos fueron un borrón. La avalancha de invitados, alguien pidiendo una ambulancia a gritos, la voz llorosa de mi madre diciéndome que me quedara con él. Mientras lo subían a la camilla, Marcus estaba de pie en la terraza, con un brazo todavía alrededor de Ivy, observando como un hombre en un espectáculo que no le concernía. La fiesta de compromiso se convirtió en un caos. No volví a hablar con Marcus esa noche. Ni siquiera volví al salón a recoger mis cosas. En cambio, seguí la ambulancia hasta el hospital, todavía con la bata puesta, mientras la tela se arremolinaba a mi alrededor en el asiento trasero del coche. La enfermera de urgencias apenas echó un vistazo a los brillantes diamantes que aún llevaba en el dedo. Horas después, cuando mi padre estaba estable pero inconsciente, me senté en la tenue luz de la habitación, mirando fijamente los monitores silenciosos. Repetí las palabras de Marcus una y otra vez. Está enamorado. Y es ingenuo. Quizás había sido ingenua. Pero algo en mí cambió esa noche. Vi cómo me miraba Marcus al entrar en ese jardín. No con miedo a perderme ni con arrepentimiento. Con cálculo. Y comprendí algo con repentina y perfecta claridad. Yo no había sido más que un medio para un fin. Pero él cometió un error. Me mostró el final del juego antes de la jugada final. No. Me aseguraría de que Marcus Duval perdiera mucho más de lo que yo perdí. A la mañana siguiente de la fiesta de compromiso que no se celebró, los periódicos ni siquiera se molestaron en fingir que había sido un malentendido. Las parejas influyentes de Bayview cambian de aires. Marcus Duval e Ivy Holt anuncian un compromiso sorpresa. Holt Aris abandona la fiesta antes de tiempo tras una emergencia médica familiar. Tuvieron la amabilidad de no publicar las fotos de mi padre subiéndolo a la ambulancia. Pero no tuvieron reparos en publicar fotos en papel satinado de Marcus e Ivy de esa misma noche. Él con su traje a medida, ella con el vestido azul hielo que había llevado como mi dama de honor, ambos sonriendo como reyes. En una toma, la mano de Ivy descansaba sobre el pecho de Marcus, y su anillo de compromiso reflejaba la luz. El pie de foto decía que era un diamante perfecto para la nueva reina de Bayview. Para finales de esa semana, las acciones de Holt habían caído un 9%. Rumores, dijo mi madre con voz tensa y sombría mientras desayunábamos. Marcus los está difundiendo por su pequeña red, diciendo que tu padre está demasiado enfermo para dirigir la empresa, que la junta directiva ya busca comprador. Miré fijamente mi café sin tocar. Está intentando bajar el precio. Ella no respondió, pero su expresión sombría fue suficiente confirmación. La prensa tampoco me dejó en paz. Se agolparon afuera del hospital cuando visité a mi padre, acribillándome a preguntas sobre Marcus, sobre Ivy, sobre si los Holt se enfrentaban a la bancarrota. Al principio mantuve la cabeza baja sin responder. Pero eso no les impidió llenar el silencio con sus propias historias. Serena Holt también se sintió humillada al comentar. Fuentes afirman que Holt Aris fue difícil y controlador durante su compromiso. Marcus Duval encuentra la felicidad con Ivy Holt tras una dolorosa separación. A Ivy, por supuesto, les dio frases. Siempre he admirado a Marcus, dijo con cariño en una entrevista para la revista Glossy. No planeábamos enamorarnos, pero a veces la vida te sorprende. Solo espero que Serena encuentre su propia felicidad algún día. Había una foto de ella apoyada en el hombro de Marcus, con los ojos abiertos e inocentes para la cámara. Si no la conociera mejor, quizá le habría creído. A mediados de mes, la empresa de envíos de Holt estaba en apuros. La junta directiva estaba inquieta. Los acreedores llamaban a diario. Algunos clientes de toda la vida rescindieron sus contratos discretamente, alegando incertidumbre en el liderazgo.
Pasé la mayor parte del día en el hospital, leyendo informes en la habitación de mi padre mientras las máquinas emitían un suave pitido junto a su cama. Odiaba los hospitales, odiaba que lo vieran como débil. Incluso inconsciente, juro que sabía que la empresa flaqueaba. Le tomé la mano una tarde sintiendo la presión que me oprimía. No te preocupes, papá. Me encargaré. Las palabras me parecieron valientes en ese momento. Pero la verdad. No tenía ni idea de por dónde empezar. La primera verdadera falla en mi autocontrol llegó 2 semanas después de la fiesta. Me habían invitado a regañadientes a una gala de la Fundación de Arte Baby EU. La invitación se había enviado antes del escándalo y casi no fui. Pero mi madre insistió. No podemos escondernos, dijo ajustando el cierre del collar de zafiros en mi garganta. Si desapareces ahora, parecerás débil. Que vean que puedes estar en la misma habitación que ellos. No les dije que me refería a Marcus y a Ivy. El salón era un océano resplandeciente de vestidos de seda y copas de champán. El aire estaba cargado de conversaciones educadas, de esas que siempre se mantenían en un susurro hasta que alguien decía algo escandaloso. Casi de inmediato vi a Marcus, alto, refinado, riendo con facilidad entre un círculo de hombres cerca de la barra. Ivy estaba al otro lado de la sala, celebrando la corte con un grupo de mujeres que se inclinaban para admirar su anillo. Mantuve la distancia, conversando cortésmente con un ejecutivo de envíos al que apenas conocía, hasta que capté un fragmento de la voz de Marcus. Una vez firmados los contratos, los envíos de Holt serán nuestros por una miseria. Nos agradecerán que se los quitemos de encima. Levanté la cabeza de golpe. Di un paso lento para acercarme, procurando no ser vista tras una columna de mármol. ¿Crees que se opondrá a ello?, preguntó uno de los hombres. Marcus se rió entre dientes. ¿Serena? No podría escapar de una reunión de la Junta sin su padre. Está acabada. Solo tenemos que dejarla creer que sigue en el juego hasta que sea demasiado tarde. El grupo se rió no con crueldad, sino con naturalidad, como si fuera obvio. Como si yo ya fuera irrelevante. Y entonces se oyó la voz de Ivy, baja y divertida. Aún le queda algo de orgullo. Deberíamos dominarlo antes de la toma de posesión para que no cause problemas después. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Hasta entonces había estado sobreviviendo, manteniendo la cabeza baja, concentrándome en la recuperación de mi padre, intentando minimizar los daños. Pero al oírlos hablar con tanta franqueza, con tanta seguridad, sobre desmantelar todo lo que mi familia había construido, me di cuenta de que sobrevivir no era suficiente. No iba a defenderme en silencio. No iba a esperar que la verdad saliera a la luz por sí sola. Si Marcus quería quitarle a Holt una miseria, me aseguraría de que pagara con sangre. Si Ivy quería destrozar mi orgullo, le mostraría lo que se sentía ser despojada de todo frente a la misma gente a la que había intentado impresionar. Salí de la gala sin hablar con ninguno de los dos. Pero en la parte trasera del coche saqué mi teléfono y empecé a hacer una lista. Nombres, empresas, contactos. Cada activo que Marcus tenía, cada aliado en el que confiaba. Porque si antes pensaba que era ingenua, estaba a punto de conocer la versión de mí que nunca vio venir. La invitación llegó en un sobregrueso color marfil, de esos que solo usaban ciertos círculos. De esos que olían ligeramente a dinero antiguo y poder silencioso. Foro Internacional de Negocios Baby EU. Noche de networking privada. En circunstancias normales, no habría ido. Tras el desastre de la fiesta de compromiso y las semanas de humillación que siguieron, había evitado las reuniones multitudinarias como la peste. Cada evento era un campo minado de compasión apenas disimulada y susurros aún más agudos. Pero esto no era una gala benéfica ni un evento social. Aquí era donde se hacían tratos, se forjaban alianzas y se desarmaban enemigos. Y si iba a desmantelar a Marcus Duval, tenía que empezar por aquí. El salón de baile del hotel tenía un brillo diferente esta noche. Iluminación más suave, menos vestidos, más trajes a medida. Los camareros se deslizaban entre la multitud con bandejas de champán y canapés de trufa. Las conversaciones eran más tranquilas, pero más peligrosas. Me moví por la sala lenta y deliberadamente, manteniendo la postura serena y la expresión neutral. No estaba allí para socializar.
Estaba allí para escuchar. Estaba de pie cerca de la instalación artística en el centro de la sala, una escultura moderna que parecía fragmentos de vidrio congelados en plena explosión, cuando sentí que alguien se acercaba a mí. «Tú, Serena Holt». La voz era masculina, suave, pero con un tono que dejaba claro que no era una pregunta. Me giré. El hombre allí de pie era alto, moreno, con un traje negro a medida, cortado a la perfección. Sus rasgos eran afilados, casi demasiado simétricos, y sus ojos, grises, fríos y escrutadores, me observaban como si yo fuera una pieza de ajedrez que estuviera considerando mover. ¿Y tú lo eres? Le pregunté igualando su comunicación, Adrian Cross. El nombre me impactó. Incluso yo, que había pasado los últimos años más centrado en contratos de transporte marítimo familiares que en capital riesgo, sabía quién era. Adrian Cross. El tipo de inversor que había convertido pequeñas empresas en potencias globales, o las había desmantelado si se le cruzaban en el camino. Despiadado. Preciso. Inflexible. ¿Debería sentirme halagado de que sepas mi nombre?, pregunté. Sus labios se curvaron levemente. ¿Halagado, aunque cauteloso? Quizás. Arqueé una ceja. ¿Y por qué? Porque dijo, removiendo el champán en su copa sin apartar la mirada de mí, tenemos un enemigo común. Me tomó 3 segundos entenderlo. Marcus. Adrián inclinó ligeramente la cabeza. Hace 3 años cofundamos una startup de logística tecnológica. Marcus decidió que quería la empresa sin el socio. Organizó un golpe de estado en la junta directiva, me expulsó y la vendió por el doble de su valor, a un comprador extranjero. Se quedó con cada centavo. Mis dedos se apretaron alrededor de mi vaso. Eso me suena familiar. Su mirada se agudizó. He estado esperando el momento adecuado para destriparlo. Entonces caíste en mis brazos. Me erizó la frase. No me caí en ningún sitio. Me miraste con más diversión que disculpa. Ya sabes a qué me refiero. Tienes acceso, conocimiento y una razón muy pública para querer arruinarlo. Yo tengo los recursos y el alcance. Juntos podemos lograr que esto sea eficiente. Era tentador. Demasiado tentador. Pero aprendería a no confiar en hombres encantadores de sonrisas afiladas. ¿Qué te aporta además de la venganza?, pregunté. La sonrisa de Adrián no se alteró. La empresa que Marcus robó ahora es una parte crucial de su cadena de suministro. Lo desestabilizamos y yo lo recupero. Tú recuperas la energía de tu familia. Ambos ganamos. Bebí un sorbo de champán, sopesándolo. Todo en Adrián gritaba peligro. De esos que no se ven venir hasta que es demasiado tarde. Pero también gritaba competencia, y eso era algo que no podía ignorar. ¿Y si me niego? Ladeó la cabeza ligeramente con una leve sonrisa en los labios. Entonces lo arruinaré. Pero estarás observando desde la barrera mientras desmantela la empresa de tu familia, pieza por pieza. Su audacia fue exasperante y efectiva. Dejé mi vaso en la mesa más cercana. Bien. Pero no soy tu peón. Esto es una sociedad. De acuerdo. Extendió una mano. Dudé solo un segundo antes de tomarla. Su agarre era firme, sus ojos no se apartaban de los míos. Primer paso, dijo Adrián, soltándome la mano. Marcus está cortejando a un nuevo inversor de Dubái. Llámenlo Al-Rasid. Si ese acuerdo se concreta, Marcus obtendrá la liquidez que necesita para acelerar la adquisición de Holtz Shipping. Nos aseguraremos de que no suceda. ¿Y cómo piensas hacerlo? Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Adrián. Déjamelo a mí. Solo necesito de ti información, reservas para cenar, reuniones, cualquier persona de su círculo que te deba un favor. Lo pensé un momento y luego asentí. Conozco a alguien de su equipo de eventos. Me debe una. Te paso el horario. Para cuando salí del salón esa noche, mi teléfono ya tenía instalada una nueva aplicación de mensajería cifrada, cortesía del asistente de Adrián, y un archivo compartido titulado Operación Torre de Cristal. Era la primera vez desde la noche del compromiso que no me sentía segura, sino más bien lúcida y concentrada.
Marcus pensó que había terminado, pero apenas estaba empezando. La primera regla de la venganza no es la paciencia. Es la distracción. Si tu enemigo sabe que vienes, se fortificará. Si cree que te estás lamiendo las heridas en un lugar tranquilo, bajará la guardia. Así que le hice creer a Marcus que había desaparecido. Durante 2 meses me mantuve al margen de las redes sociales de Baby EU, me salté las galas e ignoré media docena de invitaciones amables de mujeres que solo me querían allí como fuente de chismes. Pero entre bastidores estaba construyendo algo nuevo. Empezó con una pequeña startup de logística al borde de la quiebra, Fleetline. Su oficina estaba en un almacén reformado junto a los muelles. Su sitio web parecía no haber sido actualizado desde 2010, y su director general estaba a semanas de cerrar. Pero los restos seguían ahí. Una infraestructura básica que podría convertirse en algo competitivo con el capital y la estrategia adecuados. Y yo tenía ambas cosas. A través de un grupo de inversión con el que Adrián me conectó, uno que mantuvo mi nombre fuera de todos los documentos. Compré una participación mayoritaria. Luego la desmantelé. Reemplacé el software obsoleto. Se renegociaron los contratos. Un nuevo equipo de marketing renovó la imagen de la empresa con una identidad elegante, Fleetline Global. En 6 semanas, conseguimos nuestro primer contrato importante con una empresa manufacturera de la costa este. Con una octava, conseguimos 2 más. Adrián visitó la nueva oficina una tarde, apoyado en mi escritorio con su habitual aire de diversión informal. «Lo estás disfrutando», observó. «Se me da bien», corregí. Sonrió levemente. «Eres peligroso cuando eres bueno en algo». Sostuve su mirada. Ese es el punto. La reinvención no se limitó a los negocios. Dejé atrás la imagen tierna y romántica que había adoptado para Marcus. Vestidos pastel, rizos delicados, un aire de calidez accesible. Esa Serena se había ido. En su lugar había alguien más elegante. Siluetas estructuradas, tonos joya profundos, el pelo recogido para demostrar que no necesitaba suavidad para ser impactante. Mi maquillaje pasó de ser radiante a definido. La gente lo notó. Y hablaron. La primera vez que volví a la vida social de Baby EU fue en el baile benéfico de invierno. La última vez que había estado en ese salón, estaba comprometida. Ahora entré sola, con un vestido color zafiro que me sentaba como una armadura y que captaba la luz con cada paso. Supe incluso antes de verlo que Marcus estaba aquí. Y supe el momento exacto en que me vio. La conversación en su mesa se desvaneció. Sus ojos me siguieron por la habitación, entrecerrándose ligeramente, como si intentara encajar a la mujer que tenía delante en la versión que recordaba de mí. No le di la oportunidad. Cuando por fin se acercó con la copa en la mano, lo dejé acercarse a 1 metro antes de sonreírle cortésmente. Marcus. Buenas noches. Serena. Su mirada me recorrió, evaluándome. ¿Has estado ocupada? Algunos no podemos permitirnos el lujo de tomar vacaciones largas, dije con ligereza. Un músculo de su mandíbula se tensó. Quería llamarte. Quería no contestar, respondí y luego me disculpé para saludar a otra persona. Para el tercer evento de ese mes, la rutina ya estaba establecida. Llegaba, intercambiábamos breves cumplidos y me iba antes de que él pudiera llevarme a un rincón privado. La distancia era deliberada. Lo ponía inquieto. Y la inquietud hace que hombres como Marcus sean imprudentes. Adrián lo notó, por supuesto. Una noche cenábamos en su ático, una costumbre que habíamos adquirido con el pretexto de reuniones de estrategia, cuando dejó su copa de vino y me observó. ¿Lo estás provocando? Sí. Se supone que el cebo no se mueve, Serena. Te mueves demasiado. Va a sospechar. Arqueé una ceja. Sospechar es bueno. Hace que me observe. Y cuando me mira, no ve de dónde viene la verdadera amenaza. La boca de Adrián se curvó en esa leve y peligrosa sonrisa. ¿Y de dónde viene? Lo miré a los ojos. Tú. Él no lo negó. 3 semanas después, recibí la primera señal real de que Marcus se lo tomaba como algo personal. Llegó una invitación.
Cena en uno de los restaurantes con azotea más exclusivos de Bayview, de esos con lista de espera de meses. La nota estaba escrita a mano. Deberíamos hablar. Lo miré un buen rato antes de guardarlo en el cajón de mi escritorio y olvidarlo. La noche siguiente llegó otra invitación. Este fue más formal. Un almuerzo de negocios organizado por una asociación del sector. Él formó parte del panel de oradores. Rechacé la oferta de nuevo. Al tercer intento, una exhibición privada de arte en la Galería Beisore, casi podía oír la frustración en la voz del mensajero cuando dijo: el señor Duval me pidió que le entregara esto personalmente. Lo acepté con una sonrisa. Dígale al señor Duval que estoy muy ocupada. Cada negativa era un hilo conductor, y podía sentir cómo se apretaba a su alrededor. Marcus era un hombre que necesitaba control. Y nada hacía a un hombre así más peligroso o vulnerable que darse cuenta de que ya no lo tenía. Una noche, después de irme de otro evento antes de que Marcus pudiera acorralarme, Adrián me llamó. «Lo tienes dando vueltas», dijo sin preámbulos. «¿Cómo lo sabes?» «Porque uno de los míos lo vio en el Harbour Club esta noche. Se fue temprano, solo, y con cara de haber mordido algo agrio». Sonreí para mis adentros. «Bien». La voz de Adrián se volvió más baja cuando añadió: «Recuerda, cuanto más tires de la cuerda, más satisfactorio será cuando se desenrolle». «Cuento con ello», dije. A finales de mes, Fleetline Global había conseguido discretamente 2 contratos que Marcus había estado buscando. Aún no sabía que yo estaba detrás. Pero lo sabría. Y cuando lo hizo quise estar frente a él sonriendo. Porque esto era solo la mitad del juego. La verdadera jugada, la que lo despojaría de todo, estaba por venir. Hay un dicho que mi padre solía repetir cuando era más joven, cuando las lecciones de la sala de junta se colaban en las conversaciones informales durante el desayuno. No hay que presionar a un hombre codicioso, basta con darle un acantilado brillante hacia el que caminar. Marcus siempre había sido codicioso. No le bastaba con ganar, necesitaba ganar más rápido y con más fuerza que nadie. Y Adrián y yo acabábamos de pulir el acantilado más brillante de su carrera. Todo empezó con un nombre: Blue Wave Energy. En realidad, no era más que una empresa fantasma registrada con una cartera de valores impresionante y un puñado de patentes de tecnología ambiental inventadas. Sin embargo, sobre el papel, parecía el próximo gran disruptor en energías renovables marinas. La gente de Adrián sembró rumores al respecto en todos los oídos adecuados: boletines de inversión, foros exclusivos, incluso una filtración preparada a un periodista especializado conocido por publicar rumores sin contrastar los hechos. En una semana, Blue Wave era la frase que se escapaba de bocas y trastiendas caras. En 2, Marcus ya estaba dando vueltas. «Está haciendo preguntas», dijo Adrián una noche durante la cena, mirando su teléfono. Estaba removiendo mi espresso. «Bien. Hazle creer que es difícil entrar». «Ah, ya lo piensa. Hemos permitido a regañadientes que 2 inversores, ambos nuestros, asuman pequeñas participaciones. Se le hace agua la boca por ser el tercero». Sonreí. «¿Y la entrada?» 25 millones mínimo. Ni siquiera parpadeé. Irá por más. No querrá quedarse atrás. La semana siguiente me encontré por casualidad con uno de los ejecutivos junior de Marcus en un café frente al mar, alguien con quien me había esforzado por ser amigo cuando aún llevaba su anillo. Mientras tomábamos un café, dejé escapar con cuidado, como si no hubiera sido mi intención, que había oído que el punto de entrada de Blue Wave estaba a punto de cerrarse. Claro, añadí con la vacilación justa para parecer sincera, Marcus probablemente ya esté en conversaciones. Siempre es el primero en enterarse de estas cosas. Los ojos del ejecutivo se iluminaron como si le acabara de regalar algo. Me aseguraré de que lo sepa. A finales de mes, Marcus había comprometido $32 millones de la liquidez de su empresa a Blue Wave. Lo supe porque Adrián tenía una copia de la confirmación de la transferencia en su escritorio 1 hora después de que se hiciera. «A por todas», murmuró Adrián, sosteniendo la impresión como si fuera una obra de arte. Observé los nítidos números negros, sintiendo la leve satisfacción eléctrica del primer golpe real. «¿Cuándo colapsará?» 2 semanas», dijo simplemente.
El tiempo justo para decirle a su junta directiva que es el acuerdo del año. 2 semanas después empezaron a aparecer titulares. El proyecto Blue Wave Energy suspende sus operaciones. Se citan problemas regulatorios. Los inversores enfrentan grandes pérdidas en el fallido proyecto offshore. El nombre de Marcus aún no aparecía en los artículos. Pero no tenía por qué estarlo. En su mundo la gente conectaba los puntos más rápido que los periodistas. Al tercer día, las acciones de su empresa habían caído un 12%. Al quinto se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Yo no estaba en la sala, por supuesto, pero las fuentes de Adrián me describieron la escena con la suficiente viveza como para que la disfrutara desde la comodidad de la nueva y elegante mesa de conferencias de Fleetline. Marcus intenta presentarlo como un revés temporal. El director financiero cuestiona por qué se habían omitido los informes de diligencia debida. 2 miembros de la junta directiva se preguntan abiertamente si esta era la primera vez que se habían mal gestionado los fondos. Era la primera vez en años que Marcus sentía que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Como era de esperar, a Ivy no se lo tomó bien. 2 noches después de que se supiera la noticia, la vi en una subasta benéfica. Sus pendientes de diamantes brillaban bajo las luces mientras bebía champán como si eso pudiera calmar el pánico. Ella no me vio, pero la oí. Le dije que no podíamos recortar el presupuesto de viaje, le susurraba a otra socialité. ¿Qué se supone que hagamos? Volar en avión comercial. La gente se dará cuenta. Su amiga murmuró algo en respuesta y la risa de Ivy fue quebradiza. No pasa nada. Marcus lo arreglará. Siempre lo hace. Pero Marcus no podía arreglarlo. La implosión de Blue Wave había provocado una revisión de la actividad financiera reciente, y ya circulaban rumores de malversación de fondos en los clubes privados de Bayview. Cada paso había sido intencional, cada ficha de dominó colocada meses atrás. Y Marcus había empujado la primera él mismo. La trampa se había cerrado. Pero no era el final. No, esta era solo la primera fractura. La rotura del riel aún estaba por llegar. Cuando los medios finalmente se volvieron contra Marcus fue casi elegante. Comenzó con un único artículo de investigación en Bayview Financial Weekly. Un desmentido cortés pero devastador, que atribuyó el fiasco de la ola azul a errores de diligencia debida y a una cultura de liderazgo impulsivo. No lo acusaron directamente de ser corrupto, todavía no. Pero la insinuación estaba ahí, en cada frase bien formulada. Luego, los grandes medios lo retomaron. Las cadenas nacionales de noticias económicas retransmitían gráficos bursátiles que mostraban la caída en picado del valor de su empresa. Presentadores con el pelo perfecto y la voz entrecortada especulaban si el imperio de Marcus Duval era una burbuja que finalmente estaba a punto de estallar. Adrián y yo vimos uno de estos segmentos juntos en su ático. «¿Lo ves?», dijo, señalando los titulares que se desplazaban en la parte inferior de la pantalla. Sonreí levemente. «Nos están haciendo la mitad del trabajo». «Y gratis», añadió, claramente disfrutando. Para la segunda semana, los daños ya afectaban las operaciones diarias de Marcus. 2 importantes socios navieros, de los que se jactaba públicamente de haber conseguido contratos, rescindieron discretamente sus contratos. Una empresa manufacturera de Singapur suspendió las negociaciones para una empresa conjunta. Su propia junta directiva exigió una auditoría formal de todos los gastos importantes de los últimos 18 meses. Lo imaginé en su oficina de cristal, apretando los dientes, preguntándose cuánto de esto era coincidencia y cuánto diseño. Si sospechaba de mí, no podía demostrarlo. Todavía no. Ivy, sin embargo, no estaba hecha para el sufrimiento silencioso. La primera vez que la vi desvariar fue en el almuerzo Langford, un evento benéfico mensual donde las mujeres más influyentes de Bayview se sonreían entre té y bollos mientras anotaban mentalmente quién estaba cayendo en desgracia. Ivy llegó 15 minutos tarde con un vestido que reconocí de una colección de la temporada anterior. Eso solo bastó para que se desataran los rumores. Para cuando llegó a la mesa, oí los murmullos: está reduciendo el consumo. Marcus debe estar en apuros. Una de las mujeres, heredera de una inmobiliaria con una sonrisa venenosa, se inclinó hacia adelante y dijo: Ivy, cariño, he oído que Marcus tuvo que cancelar su viaje a Saint-Tropez este año. ¡Qué lástima!
La risa de Ivy fue demasiado fuerte, demasiado rápida. Decidimos centrarnos en el trabajo este verano. Ya sabes, prioridades. Pero cuando vibró su teléfono, lo miró y su rostro se tensó antes de apartar la mirada. 2 días después me enteré por las fuentes de Adrien que había tenido una discusión muy pública con Marcus en un club solo para miembros. Al parecer, lo había acusado en voz alta de arruinar su estilo de vida y convertirla en el hazmerreír de todos. Casi deseé haber estado allí para verlo. Fue por entonces cuando llegó la invitación para la gala de los premios a la excelencia industrial de Bayview. En otras circunstancias podría haber declinado. Era una noche dedicada a brindar por los mejores y más brillantes profesionales de nuestra ciudad, lo que significaba que Marcus tenía casi garantizada su presencia. Pero este año Fleetline Global había sido nominada discretamente a Innovador en Logística, gracias a una iniciativa de relaciones públicas orquestada por Adrien. Y eso lo convirtió en el escenario perfecto. La noche de la gala, entré al recinto con cúpula de cristal con un vestido color oro fundido. Nada sutil ni delicado. Mi cabello estaba liso, mis tacones tan afilados que podían servir como armas. En cuanto pisé la alfombra roja, las cámaras se giraron. Llovieron las preguntas. Serena, ¿dónde has estado? ¿Qué sigue para ti? ¿Es cierto que te has hecho cargo de una empresa de logística? Les di lo justo. Una sonrisa por aquí, un comentario por allá, antes de entrar. El premio llegó a mitad de la velada. La voz del locutor resonó entre la multitud radiante. Y el premio al innovador en logística de este año le corresponde a Fleetline Global, dirigida por su directora ejecutiva, Serena Holt. Los aplausos aumentaron mientras caminaba hacia el escenario, la luz dorada se reflejó en el premio de cristal que me entregaron. Mi discurso de aceptación fue breve y estratégico. Fleetline demuestra que la resiliencia y la visión pueden llevarte más lejos que cualquier atajo. En nuestra industria, la integridad no es opcional. Es la base. Hubo un momento de silencio antes de que volvieran los aplausos. No necesité nombrar a Marcus para que el mensaje llegara. Lo sentí antes de verlo. Después de la ceremonia, al alejarme de un grupo de ejecutivos que me felicitaban, Marcus apareció a mi lado. Resiliencia y visión, dijo en voz baja. ¡Qué lindo! Me giré para mirarlo, notando las ligeras ojeras y la tensión en su mandíbula. Gracias. Me alegra que me escucharas. Su sonrisa era fría. Disfruta de ser el centro de atención mientras puedas. Ambos sabemos que no dura para siempre. Incliné la cabeza. Los imperios construidos con mentiras tampoco. Un destello, solo un destello pasó por sus ojos antes de que los apartara. ¿Crees que ya eres intocable?, preguntó. Me acerqué lo justo para que mis palabras fueran solo para él, y para que el grupo de espectadores detrás de él viera cómo cambiaba su expresión. No lo creo, Marcus. Lo sé y todos los demás en esta sala también. Entonces sonreí, me disculpé y me marché dejándolo allí de pie, con una bebida en la mano que no había tocado. Más tarde lo vi al otro lado de la habitación observándome. No con la petulante actitud de propiedad que recordaba, sino con algo mucho más satisfactorio. La mirada de quien se da cuenta de que el suelo que creía sólido se está convirtiendo en arena bajo sus pies. Y supe entonces que el poder había cambiado. Por primera vez desde que empezó esto, me perseguía. Lo que pasa con los trepadores sociales como Ivy es que solo se aferran a ti mientras la vista es buena. Cuando el suelo empieza a inclinarse, ya están buscando la siguiente cornisa para agarrarse. Había estado esperando a que llegara a ese punto. Llegó más rápido de lo que esperaba. La subasta de arte de Bayview era uno de esos eventos donde las apariencias lo eran todo. Un lugar donde las mujeres lucían vestidos de alta costura que jamás se habrían puesto y los hombres fingían saber más de pintura que de sus propios portafolios. Yo no asistía, pero la gente de Adrien estaba por todas partes, y uno de ellos captó el momento en que a Ivy se le cayó la máscara. Al parecer, 2 de sus antiguos amigos la habían acorralado. De esos que se alegraban de su brillo cuando el dinero de Marcus era ilimitado. «Ay, cariño», ronroneó uno de ellos. Oí que Marcus ha estado preocupado. ¿Problemas en la empresa? La risa de Ivy fue quebradiza. ¿Preocupado?
O mejor dicho, obsesionado. Está perdiendo dinero a raudales y me ignora la mitad del tiempo. Sinceramente no sé por qué me quedo. Esa pequeña joya me llegó en cuestión de horas. 3 días después recibí el mensaje. De un número desconocido. Necesitamos hablar. Solo nosotras. Haré que valga la pena. Ahí vi. Lo miré un buen rato y luego escribí: tienes 10 minutos en el Conservatorio Beisore mañana. A las 2 de la tarde. No llegues tarde. El invernadero estaba en silencio cuando llegué la tarde siguiente. La luz invernal se filtraba a través de las paredes de cristal sobre las hileras de orquídeas y flores invernales. Elegí un banco cerca del fondo, donde el sonido de la fuente ahogaba todo lo demás. Exactamente a las 2:03, el fuerte taconeo resonó por todo el espacio. Ivy apareció con un abrigo color crema ceñido a la cintura, y unas gafas de sol enormes le ocultaban casi toda la cara. Llegas tarde, dije sin levantar la vista del teléfono. Se sentó en el banco a mi lado. Tráfico. Esfuérzate más la próxima vez. Nos sentamos en silencio un momento con el tenue aroma a lirios flotando entre nosotros. Finalmente dijo: Marcus me va a arruinar. La miré, dejando que una lenta sonrisa se dibujara en la comisura de mis labios. ¿Te refieres a cómo intentaste arruinarme? Se estremeció levemente. Eso fue diferente. No, Ivy. Fuiste tú quien vio una oportunidad y la aprovechó. Apostabas a que Marcus era el mejor caballo. ¿Qué tal te va? Apretó la mandíbula. No vine a que me regañes. Vine a hacerte una oferta. Me recosté cruzando las piernas. Te escucho. Bajó la voz. Sé dónde guarda Marcus su dinero real. Cuentas en el extranjero. Empresas fantasma. Lleva años blanqueando ganancias mediante negocios que nadie debería conocer. Puedo darte nombres. Fechas. Detalles de la transacción. No me moví, no dejé que se me notara la satisfacción en el rostro. ¿Y por qué, pregunté lentamente, me darías algo así? Porque cuando caiga, y caerá, no quiero ir con él. La observé intentando decidir si era desesperación o solo otra capa de cálculo. ¿Esperas que te salve?, dije. Por último, espero que te asegures de que mi nombre no quede en el olvido cuando salgan los titulares, corrigió. Tú consigues lo que quieres. Yo me quedo con lo que me queda de vida. Ambos ganamos por un largo momento. Dejé que el sonido de la fuente llenara el espacio entre nosotros. Entonces dije: así es como funciona esto. Dame algo que pueda verificar y decidiré si vale la pena protegerte. Pero si intentas jugar conmigo, dejo la pausa, inclinándome lo suficiente para que mi voz se convierta en un susurro. Me aseguraré de que te hundas con él. Más duro que él. Entrecerró los ojos, pero no apartó la mirada. Tendrás tu prueba. Pronto. Se levantó ajustándose el abrigo y se alejó sin decir nada más. La vi irse, calculando las posibilidades. A Adrián le iba a encantar esto. Esa noche le envié los detalles de nuestra reunión. Su respuesta llegó casi al instante. Tiene miedo. Eso la hace útil. Le respondo. Por ahora. Porque Ivy Holt podría haberme dado la clave para acabar con Marcus para siempre. O podría haberme tendido su propia trampa. De cualquier manera, mi intención era ser quien sostuviera el detonador cuando explotara. Tardaron exactamente 9 días en verificar la información de Ivy. Los contadores forenses de Adrián la revisaron línea por línea, cotejando los registros de las empresas fantasma con los identificadores de las transacciones, mapeando las transferencias offshore en 3 países y sacando a la luz los registros de propiedad que Marcus había ocultado bajo capas de cortinas de humo legales. Cuando el informe final llegó a mi escritorio, era tan grueso que podría romper una mesa de centro. Hermético, dijo Adrián, hojeando la carpeta. Si esto se hace público, está acabado. Público no basta, respondí. Quiero que lo acaben y lo humillen. La oportunidad perfecta llegó con la Cumbre Global Marítima y Logística, un evento de 3 días del sector que reunió a inversores, reguladores y periodistas de todo el mundo. Marcus tenía previsto dar el discurso inaugural la mañana del último día,
lo que significaba que todas las miradas estarían centradas en él. Lo cronometramos al minuto. A las 9:45, 15 minutos antes de que Marcus subiera al escenario, los contactos de Adrián en los medios recibieron un archivo cifrado que contenía el expediente completo, los registros bancarios, los documentos de constitución, correos electrónicos internos e incluso fotografías de Marcus reunido con asesores financieros. Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras recibieron el mismo paquete, junto con un aviso anónimo de que Marcus estaría en la cumbre todo el día. La prensa se movió más rápido de lo esperado. Llegué a la conferencia vestido con un traje negro a medida y con mi credencial perfectamente sujeta a la solapa. No necesitaba estar en primera fila para esto. Prefería un asiento a un lado para poder ver el desarrollo del evento desde lejos. El revuelo empezó justo después de las 10. Los teléfonos se encendieron. El público susurraba, mirando hacia el escenario. Una periodista de la tercera fila se levantó y se fue, con el teléfono pegado a la oreja. Y entonces Marcus salió. Vestía su uniforme habitual, traje azul marino, corbata plateada, pero tenía la boca tensa, como si ya supiera que el aire había cambiado. Buenos días, empezó lanzando un discurso sobre la innovación en el transporte marítimo global. No había llegado ni a los 5 minutos cuando la primera mano se disparó. Señor Duval, gritó una voz desde la sección de prensa, ¿le importaría comentar sobre las acusaciones de lavado de dinero a través de sociedades fantasma offshore? La sala quedó en silencio sepulcral. Marcus se quedó paralizado, solo por un segundo, pero lo vi. Todos lo vieron. Estoy aquí para hablar del futuro de... Empezó, pero el periodista lo interrumpió. Señor, esta mañana han aparecido múltiples registros financieros que lo vinculan directamente con transferencias ilegales. Las autoridades ya están investigando. ¿Vas a renunciar?, se unió una segunda voz. ¿Es cierto que la Junta ha convocado una reunión de emergencia para esta tarde? El ruido aumentó, las preguntas se amontonaban hasta que el micrófono de Marcus quedó completamente silenciado. Desde mi asiento, lo observé intentar recuperar el control, igual que lo había visto cientos de veces en salas más pequeñas. Pero esto no era una sala de juntas. Era el escenario mundial y los tiburones olían sangre. Duró otros 90 segundos antes de que el moderador interviniera, anunciando que la conferencia principal se posponía. Marcus salió del escenario ante un aluvión de flashes. Marcus estaba a medio camino, moviéndose rápido. Cuando grité ¿cómo te sientes, Marcus?, se detuvo como si se hubiera estrellado contra un muro. Se giró lentamente y al encontrar sus ojos con los míos, el reconocimiento fue instantáneo, seguido de rabia. Tú, dijo en voz baja y venenosa. Así eras tú. Di un paso adelante con paso firme, dejando que mis talones repiquetearan contra el suelo. Cada fuga. Perdiste a todos los inversores. A todos los miembros de la Junta que te cuestionaban. Ese era yo. Sus fosas nasales se dilataron. ¿Te crees listo? Acabas de crearte un enemigo que no puedes permitirte. Sonreí lenta y deliberadamente. Me convertiste en tu enemigo hace años. Simplemente me volví mejor que tú en el juego. Su mano se disparó agarrándome la muñeca con tanta fuerza que sentí los huesos apretarse. Te vas a arrepentir de esto. Antes de que pudiera responder, otra voz vino detrás de él, fría, profunda y peligrosa. Suéltala. Marcus se quedó paralizado y vi que sus hombros se tensaban antes de girarse. Adrián estaba a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una postura engañosamente relajada. Pero su mirada era penetrante como el cristal. Tú, dijo Marcus, dándose cuenta. Debí haberlo sabido. Debiste haberlo sabido, interrumpió Adrián, acercándose. Y también deberías recordar exactamente lo que te dije la última vez que intentaste engañarme. No tocas lo que es mío. Marcus me soltó la muñeca, pero no retrocedió. La expresión de Adrián se endureció. Le dije que la soltara. Marcus me soltó bruscamente y retrocedí, frotándome la muñeca, no porque todavía me doliera, sino porque quería que viera la marca que me había dejado la mano. Adrián se movió ligeramente, inclinando su cuerpo lo justo para interponerse entre Marcus y yo. Ya terminaste aquí, Duval. Aléjate mientras puedas.
La boca de Marcus se torció en una mueca desagradable, pero antes de que pudiera hablar, el ruido de pasos pesados llenó el pasillo. 2 agentes de la SEC con trajes oscuros doblaron la esquina, mostrando sus placas. Marcus Duval, dijo uno de ellos. Estás bajo investigación por múltiples cargos de fraude financiero, lavado de dinero y conspiración. Necesitamos que nos acompañes. La furia en los ojos de Marcus mientras lo esposaban casi me hizo reír. Casi. Nos quedamos allí mirando cómo se lo llevaban. Su voz resonó por el pasillo, grave y amarga. Esto no ha terminado. Sonreí levemente. Es por ti. Afuera, el caos seguía en su apogeo, los periodistas gritaban, las cámaras disparaban, pero Adrián mantuvo su mano en mi espalda mientras nos dirigíamos a la salida privada. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ya estoy, dije. Algo cambió en su expresión y por un instante el ruido a nuestro alrededor se desvaneció. Había una calidez en sus ojos que no había visto antes, una que no era solo trabajo. Has sido un compañero excepcional, dijo. Sonreí. Tú también. El imperio de Marcus era polvo. Ivy sobrevivía, pero a duras penas. Yo estaba justo donde debía estar. Intocable, sin miedo y a juzgar por las miradas persistentes de Adrián, no estaba completamente sola. Y entonces vi a Ivy. Estaba en un rincón, rodeada de unos cuantos parásitos que claramente no habían leído la sala. Me vio, dudó y luego se acercó. Lo hiciste, dijo en voz baja, con expresión indescifrable. Tomé un sorbo de café. ¿Me ayudaste? Sus labios se crisparon. Supongo que sí. Estarás bien, dije. Simplemente no estás donde solías estar. Entrecerró los ojos. ¿Significa eso? Que conservarás tu casa, tu ropa, tal vez incluso un círculo de amigos más pequeño. ¿Pero los días de ser la reina del circuito benéfico de Bayview se acabaron? Parecía que quería discutir, pero al final simplemente se marchó. Al anochecer, las noticias ya estaban por todas partes. Marcus Duval bajo investigación por delitos financieros. Las acciones de Duval Logistics se desploman un 37% en un día. La junta directiva decide destituir a SEO tras revelaciones comprometedoras. El imperio de Marcus, el que había construido con arrogancia y atajos, se derrumbaba en tiempo real. Fleetline Global, mientras tanto, cerraba 2 nuevos contratos esa misma semana. Adrián y yo nos reunimos esa misma noche en el balcón de su ático, con champán en mano. Estaba descalzo con las piernas dobladas y una copa de vino en la mano. Adrián estaba recostado en su silla, sin chaqueta y con la corbata aflojada. Sabes, dijo, podrías haberte ido hace meses. Que el mercado se lo comiera vivo. Podría haberlo hecho, acepté. Pero no quería que se fuera sin más. Quería que lo sintiera. La boca de Adrián se curvó. Querías que sintiera lo que él te hacía sentir. Sostuve su mirada. Exactamente. El silencio entre nosotros no era incómodo. Fue una carga deliberada. Sus ojos se posaron en mí un instante de más antes de apartar la mirada y dar un sorbo a su bebida. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que cargara con una guerra. Por el fin de una era, dijo alzando su copa. Choqué la mía con la suya, y el comienzo de una mejor. Al mes siguiente estaba en la cubierta de un carguero de Fleetline mientras zarpaba del puerto de Bayview, con el horizonte de la ciudad extendiéndose tras mí. Marcus estaba fuera, despojado de su título, con sus bienes congelados, su nombre arrastrado por todos los medios. Ivy se había retraído a un segundo plano, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba. Yo tenía mi empresa, mi reputación y un lugar en la mesa que nadie podía quitarme. Por primera vez en años, sentí la paz que da saber que has saldado todas tus cuentas. Marcus me dijo una vez que el mundo estaba dividido entre depredadores y presas. No se equivocaba. Simplemente nunca se dio cuenta de quién era yo. 3 meses después de que Marcus Duval saliera esposado de la cumbre marítima mundial, el mundo había cambiado. Los mercados habían digerido el escándalo. La prensa sensacionalista le había exprimido hasta la última gota de dramatismo. Los inversores habían puesto su atención en el siguiente gran nombre en caer.
Pero no había seguido adelante. No en el sentido que la mayoría de la gente da a entender. Porque no intentaba olvidar. Me aseguraba de que la vida por la que había luchado, por la que había perdido la vida en todos los sentidos, excepto en el literal, fuera exactamente como la deseaba. Fleetline Global había duplicado su tamaño desde la adquisición. Nuestra expansión internacional a Singapur y Rotterdam iba por delante de lo previsto, y acabábamos de cerrar un contrato de transporte con uno de los mayores fabricantes de electrónica de Asia. Adrián y yo seguíamos dividiéndolos al 50%, aunque en la industria se rumoreaba que él era el motor de Serena Holt. La verdad era que éramos el uno para el otro. Una fresca mañana de viernes a finales de primavera, estábamos en el balcón de la sede de Fleetline, una elegante torre de cristal con vistas al puerto, revisando las cifras del último trimestre. Esto es una locura, dije mirando las columnas de ganancias. Pensé que tendríamos ganancias al segundo año. No sea lo que sea. Adrián se apoyó en la barandilla con las manos en los bolsillos, con una calma exasperante. De nada. Puse los ojos en blanco. No te estás atribuyendo todo el mérito. Me estoy llevando la mitad, dijo con una leve sonrisa. Y es justo lo que me corresponde. Nos quedamos allí un rato en un silencio cordial, viendo cómo las grúas cargaban los contenedores. ¿Alguna vez has pensado en qué estarías haciendo si nada de esto hubiera pasado?, preguntó de repente. ¿Te refieres a si Marcus no me hubiera traicionado? Si simplemente me hubiera casado con él. Adrián me miró con expresión indescifrable. No pienso mucho en ello, dije después de un momento, porque la versión de mí que se habría quedado con él no es alguien que quiera conocer. Asintió lentamente como si entendiera perfectamente a qué me refería. Esa noche asistimos a una gala benéfica, de esas que Ivy solía dominar. Él estaba allí, por supuesto. Intercambiamos saludos corteses desde el otro lado de la sala, nada más. Ella había sobrevivido al escándalo social, pero nunca había recuperado su antigua posición. Quienes antes se aferraban a ella ahora la trataban como una nota al pie. No fui tan cruel como para regodearme en su cara. Pero tampoco fui tan generoso como para fingir que éramos iguales. Más tarde, después de la gala, Adrián se ofreció a llevarme a casa. En cambio, terminamos en su casa. Sirvió 2 copas de vino y nos acomodamos en su sofá, mientras las luces de la ciudad se filtraban por los ventanales. ¿Lo extrañas?, preguntó de repente. ¿Extrañar qué? La pelea. Lo pensé. Extraño la concentración, la claridad de saber exactamente hacia dónde me dirigía. Pero el resto. Negué con la cabeza. No extraño sentirme impulsada por la ira todos los días. Es agotador. Su mirada se detuvo en mí un instante más de lo necesario. Has cambiado. Tú también, dije. No era la primera vez que notaba el cambio entre nosotros. Las bromas seguían ahí, pero ahora había algo más, una calidez silenciosa bajo las asperezas. Había dejado de mantener tanta distancia. Su mano rozaba la mía cuando me pasaba una carpeta. Su mirada se detenía demasiado tiempo cuando me reía. Y no me importó. Para nada. En mi cumpleaños me llevó a un restaurante en una azotea con vistas a la bahía. El clima era perfecto. Lo suficientemente cálido como para sentarse afuera, lo suficientemente fresco como para que las velas parpadearan sin derretirse. Me entregó una pequeña caja negra. Lo abrí y encontré un colgante de brújula de plata, delicado pero inconfundiblemente preciso, de los que se usaban en la navegación marítima antigua. Para cuando necesites que te lo recuerden, dijo en voz baja, siempre sabrás el camino. Fue el primer regalo en años que me hizo un nudo en la garganta. Gracias, dije, queriendo decir algo más que solo por el collar. Nunca le pusimos nombre a nada que había entre nosotros. No hacía falta. Algunas cosas funcionan mejor cuando no se definen a la fuerza. Lo único que sabía era que en cada reunión, cada llamada estratégica nocturna, cada momento en que levantaba la vista y lo encontraba observándome como si fuera la única persona en la sala, sentía algo que no había sentido en años. No porque ya no pudiera librar mis propias batallas, sino porque por fin ya no tenía que librarlas sola. 6 meses después del arresto de Marcus, regresé al muelle donde me di cuenta por primera vez de que estaba enamorada de él,
cuando era demasiado joven para ver las grietas. El agua olía igual. Las gaviotas seguían revoloteando, pero los recuerdos ya no tenían fuerza. Adrián se unió a mí, con un café en cada mano. Sin dejar de pensar en él, me preguntó, no, dije con sinceridad. Solo pensando en lo lejos que he llegado. Me dio el café, sus dedos rozando los míos. ¿Aún no has terminado? Sonreí. No, no lo soy. El mundo todavía me veía como la mujer que derrotó a Marcus Duval. Pero yo sabía que no era así. Eso era solo el principio. Y mientras estaba allí junto a Adrián, con la bahía extendiéndose ante nosotros, supe una cosa con certeza. Nunca volvería a ser presa. Fin.